Muy buenos días. Mi nombre es Karina Vanessa Espitia Martínez y les voy a hablar un poco acerca de la dependencia entre México y Estados Unidos. Los antecedentes históricos. Desde la época colonial, México ha ido dependiendo de una nación central. En 1521 a 1821, el país presentó una inestabilidad política y fue una pieza en disputa de los españoles, los franceses y los estadounidenses, siendo Estados Unidos quien predominó. En 1917 se promulgó la Constitución Política que asusó a algunos extranjeros contra el presidente Álvaro Obregón, quien por medio del Tratado de Bucareli acordó con Washington no afectar a las empresas estadounidenses. La Gran Depresión de 1929 a 1933 deterioró la economía de Estados Unidos impactando a la economía mexicana, cuyo Producto Interno Bruto decreció en 1932 y se repatriaron 310,000 mexicanos durante el periodo. La Gran Depresión inició en Estados Unidos con la menor demanda europea de alimentos estadounidenses. Luego de la Primera Guerra Mundial, situación que provocó exceso de productos agrícolas y la inestabilidad de su demanda, se rezagó el ingreso campesino frente al industrial, se redujo la compra de insumos agrícolas e inició la caída generalizada del mercado estadounidense. Para la Segunda Guerra Mundial llegó la era dorada, la era de Bretton Woods, cuando la planta productiva estadounidense sortió al mercado amplio para apoyar la recuperación de Europa y Japón, donde los productos originarios con la nueva tecnología en México aprovechó tal bonanza, viviendo su milagro económico en un crecimiento anual del PIB mayor al 6%. El fin de la era dorada llegó en 1973, cuando se dio la convertibilidad de oro-dólar y el embargo petrolero impulsó el estancamiento. Entonces México vivió su auge petrolero, pero la caída internacional de su precio en 1981 y la política económica local hicieron que su PIB cayera en 1982. De problema. La relación bilateral entre México y Estados Unidos se determina por la vecindad que existe entre ambos países. La cercanía geográfica impone una necesidad de convivencia e interacción, convirtiéndolo en un vínculo inevitable e imposible escapar de él. Estados Unidos y México comparten la frontera más constante del planeta. Separa dos mundos, dos países con grandes diferencias económicas, políticas, históricas, sociales y culturales. El hecho de disponer de mecanismos que regularan los flujos comerciales le brinda a México capacidad de similar de poder. Por otro lado, el abandono de la política, de no tener política por parte del gobierno en cuanto a la migración, así como su posterior impulso, deshabilita la realidad. Como México es el país dependiente, su capacidad de crear vulnerabilidad ante Estados Unidos es escasa o nula. Las acciones estadounidenses tendrán el unilateralismo debido a la poca influencia que México tiene, mientras que la cooperación por parte de México hacia Estados Unidos siempre estará presente debido a la misma subordinación. En 1933, Roosevelt promovió la política del buen vecino, la cual consistía en que el abandono definitivo del uso de la intervención directa y unilateral en los asuntos internos de los estados como instrumentos de la política exterior estadounidense. Hubo una conferencia de los estados sudamericanos celebrada en Montevideo, donde los Estados Unidos dio un giro radical en su posición sobre el derecho de intervención.
al votar a favor de la Convención sobre los Derechos y Deberes de los Estados. En uno de los apartados de este convenio decía que ningún Estado tiene el derecho de intervenir en los asuntos internos o externos del otro Estado. En otras ocasiones hicieron boicot en algunas exportaciones mexicanas de petróleo y plata. En 1941, Roosevelt y Ávila Camacho firmaron una serie de acuerdos encaminados a cerrar las disputas por las propiedades petroleras y regularizar las exportaciones mexicanas de plata. En lo económico, los intereses son determinados por las ventajas y las desventajas que cada país obtiene de la relación. Haciendo un breve análisis costo-beneficio de la relación, para México las ventajas económicas son el acceso al mercado más grande del mundo, lo que provoca facilidad para el intercambio económico entre los países, así como las atracciones a inversión extranjera directa, más turismo y un posible mercado laboral. Del total de las exportaciones mexicanas, el 80% se envía a Estados Unidos, y de ahí proviene más de la mitad de la importación e inversión extranjera. Al comparar el porcentaje de las exportaciones de Argentina y Brasil, junto con Chile, hacia Estados Unidos, ninguno rebasa más del 20% y el monto que México mantiene es de 80%. Además, la tasa de reducción del PIB mexicano fue la mayor, que fue de 4.7%, y la de recuperación fue la menor en 2010 de 5.1%, respecto a la de Argentina, Brasil y Chile, según los datos del Banco Mundial. América Latina depende de importar bienes de capital que no pudo financiar con sus exportaciones en el siglo XX, ya que hubo un estancamiento. La profundización de la integración económica y el arrastre que ejerce la economía estadounidense tiene como consecuencia la sincronización de los ciclos económicos de México y Estados Unidos. Aquí significa que si le va mal a Estados Unidos, al igual le va a ir mal a México. En lo industrial, la falta de una política industrial en México, la competencia de China y la política de la revolución energética en Estados Unidos están generando una desvinculización en la producción industrial estadounidense y mexicana. El proceso de la reindustrialización en Estados Unidos está provocando que algunos productos se estén elaborando de nueva cuenta en ese país, dejando de ser requerido México. Especialistas coincidieron en que la desvincularización industrial significa que el motor exportador y el crecimiento industrial nacional pierden la velocidad. El intercambio de manufactura entre ambos países está liderado por tres sectores: el transporte, el electrónico y el electrodoméstico. Manufacturero. Las transformaciones que sufrió el sector exportador, que marcaron la dinámica de la relación comercial con Estados Unidos, fue el cambio en la composición de las exportaciones, donde las manufactureras representaron el 32% en 1980 y para 1998 subieron a 89.8%. El crecimiento de la división maquinaria y el equipo en total exportado fueron 22% en 1980 y el 70% fue en 1998. La participación de las exportaciones maquiladoras fue 14% en 1980 y 45% en 1998, mientras que el crecimiento del contenido importado de las exportaciones manufactureras fue del 40% de 1980 y casi el 50% en el 2005. La colaboración militar entre México y Estados Unidos era reducida a un convenio para la defensa de Baja California. Los vínculos militares que se comenzaron a partir de 1940 se mantuvieron y se fortalecieron en confianza y respeto entre ambos países.
Se aprovechó el proceso militar para darle fortalecimiento a la presencia mexicana en América Latina y se incorporó en México un concepto defensivo de seguridad nacional. En el caso de contigüidad territorial con Estados Unidos, la zona representaba un peligro para la política militar del gobierno mexicano. La misión militar consignaba en la Constitución es defender la soberanía de los mexicanos y su independencia. Se buscaba mantener la Constitución y la ley y preservar el orden interior. La principal preocupación para los Estados Unidos era propiciar que México participara como uno de los aliados. También era defender su flanco izquierdo. La necesidad de controlar esta área llevaba al gobierno estadounidense a buscar una cooperación con México. Una de las propuestas más viables para que México minimice esta dependencia que tiene con Estados Unidos sería que comenzara a refrendar lazos con otros países y mejorar los tratados que tiene desde hace mucho tiempo. Así ya no tener tanta dependencia de Estados Unidos. También con eso se posiciona como uno de los países autónomos y soberanos, y podría verse como una buena opción para inversiones futuras y pueda generar una mejor economía sin la necesidad que tenga que ceder a las acciones de otros. Parece que la dependencia que se tiene con Estados Unidos no terminará jamás. Otra de las propuestas sería que México creara lazos más fuertes con China y como los productos chinos van destinados hacia Estados Unidos, sería más sencillo exportarlos ya hechos aquí, ya que con la infraestructura y vías ferroviarias que mantiene México están todas creadas rumbo a los Estados Unidos. En conclusión, México es muy dependiente de Estados Unidos y desde hace mucho tiempo, tanto en economía, industrial y militar. Al ser Estados Unidos una potencia mundial, piensa primeramente en sus beneficios, coopera con los países no desarrollados o en vías de desarrollo, los cuales pasan a ser aliados, pero si a alguno no le parece, Estados Unidos se puede retirar en cualquier momento, sin pensar en las consecuencias que su partida les causaría, ya que con la cantidad de exportaciones es grande de México hacia Estados Unidos, toda la economía de México está atada a los intereses propios de otro país, lo que lo hace vulnerable ante políticas exteriores. Últimamente, con los comentarios que ha realizado el actual presidente de Estados Unidos, hace reflexionar a México y está comenzando a querer romper con esa dependencia que tiene desde hace mucho tiempo, intentando buscar otras alternativas como abrir nuevos tratados y convenios con otros países, entre ellos el conocido Telecán, que acaba de cambiar de nombre. Es el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá.